Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor José Luis Calderón de ToMind Desarrollo Organizacional, una firma de consultoría que prestamos servicios desde hace más de 20 años para mejorar la efectividad de las empresas, tanto en términos de gestión de talento como estrategia, pero sobre todo ayudamos a diagnosticar y ajustar la cultura organizacional con la estrategia y el comportamiento de los equipos. Yo les quiero platicar de una situación que viene ocurriendo desde hace ya un par de años, justo después de concluir la pandemia, cuando terminan todas estas eh, fases en las que el confinamiento configuró la forma de trabajo en muchas empresas, empezaron a acudir a nosotros algunos equipos de trabajo y empresas completas para contarnos cómo el clima laboral se había deteriorado muy rápidamente y tenían muchas dificultades para gestionar varias cosas. Yo recuerdo tres que eran muy puntuales. La número uno, problemas de relaciones que la gente solía llamar tóxicas, es decir, liderazgo negativo y relaciones negativas que generaban una baja cohesión y constantes conflictos dentro del trabajo. La segunda que recuerdo mucho eran denuncias de acoso laboral. Se incrementaron y se dispararon y para los gerentes y directores que acudían a contarme esa situación, el mayor de sus problemas era que cada semana tenían que dedicar una gran cantidad de tiempo a estar investigando y gestionando esas denuncias de hostigamiento, acoso o cosas similares que podíamos clasificar dentro de lo que es la violencia laboral. Y la tercera, y muy importante, que venía ocurriendo ya con frecuencia o iba aumentando, pero que se marcó muchísimo, creo que yo a partir del 2022 o la segunda parte del 2022 y más el año pasado y que continúan, es un incremento en la rotación de personal o el abandono de empleo, sobre todo en personas jóvenes, menores de 30 años, es en donde observábamos esto. Hay muchos argumentos para explicarlos y argumentos que son fáciles, pero no necesariamente están basados en la investigación y mucho menos en la investigación de la disciplina que nos corresponde, en este caso la psicología industrial organizacional. Había explicaciones a partir de términos que yo considero despectivos o peyorativos, como generación de cristal, o usar el término centennial o millennial, para tratar de entender o clasificar por qué estas personas se comportaban de esa manera. Sin embargo, en el afán de brindarles una solución para sus problemas y sobre todo para un problema importante para las compañías, que es mantener la continuidad operativa, mantener el flujo de talento y mantener un entorno favorable para el trabajo, nos dimos a la tarea de investigar y realizar una propuesta que ya hemos puesto en práctica y que hoy quiero compartir a través de este video. Para ello voy a relatarles este problema, cómo lo conceptualizamos, qué nos encontramos a la hora de investigarlo y cómo creemos que esto puede ser solucionado. Entonces, en esta búsqueda, nosotros decidimos plantearnos un panorama, en este caso, una situación de liderazgo y relaciones negativas dentro del trabajo flexible. ¿Por qué entendimos el trabajo flexible como la forma de comprender el entorno? Pues porque justamente el trabajo presencial puro prácticamente se mantiene solamente en cierto tipo de empresas que se pueden dedicar a la manufactura o a la producción agrícola, etcétera, pero que en la mayor parte de los casos, la gente que vamos a trabajar, pues estamos interactuando a través de dispositivos electrónicos de muchas maneras en muchos entornos. Entonces, lo que antes era una innovación o una forma de arreglar el trabajo entre la compañía y algún tipo de trabajador, el día de hoy se ha convertido en una realidad extendida y una forma de comunicación que ha venido a afectar la calidad de las relaciones
en el trabajo. Y en ese sentido, yo me permitiría plantearles que el propósito es presentarles cómo los efectos del liderazgo negativo y las relaciones desfavorables se magnifican en trabajadores que están dentro de entornos flexibles. Lo segundo, eh, la conexión con el incremento del teletrabajo y cuáles son las verdaderas implicaciones psicosociales que estamos estudiando y que nos requieren. Y el tercero, definir eh, con claridad el trabajo flexible y modalidades diferentes para entender cómo es que esto ocurre en este medio. Para iniciar, me gustaría presentar dos definiciones clave que creo que hay que entender. La primera tiene que ver con qué cosa es el liderazgo negativo y qué cosa es el trabajo flexible. El liderazgo negativo podemos entenderlo como todos los comportamientos que van a deteriorar la cultura organizacional, pero también el bienestar de los empleados. Es decir, aquellos que son emprendidos por personas que tienen a su cargo la supervisión o la gestión de un equipo de trabajo. Bien, y el trabajo flexible, pues vamos a entender por trabajo flexible diferentes formas de trabajo que incluyen esquemas eh, como el teletrabajo, es decir, trabajar al 100% en un lugar distinto del centro de trabajo, conectado por medio de la tecnología, o esquemas híbridos en donde aparecen porcentajes intermedios entre el 100% remoto y el 100% presencial. En ese sentido, podríamos avanzar entendiendo que estos dos conceptos van a interactuar constantemente, pero vamos a ver de qué forma podrían interactuar. Primero, hablando de liderazgo negativo o liderazgo destructivo, que es como se ha investigado, lo que queremos plantear o que lo que nos planteamos, pues es que el liderazgo se investigó tradicionalmente desde hace décadas a partir de una visión positiva. Si nosotros tomamos en consideración la publicación de liderazgo transaccional en la década de los 70 de Bass y Riggio, hasta los modelos de liderazgo auténtico y responsable a la fecha, planteados por Abolio, Gardner o Boyglin, este holandés que está investigando este tipo de liderazgo, o el caso de Peirce, que investiga liderazgo compartido, pues hablamos de una secuencia que trata de explicar cómo el liderazgo tiene una visión positiva. Sin embargo, ese vacío en lo que es el liderazgo negativo fue investigado principalmente por académicos nórdicos como Einarsen, que acuñó el término de liderazgo negativo y cómo posteriormente el liderazgo destructivo configuró a que aquellas personas que tienen una posición de mando van a generar formas de acoso, agotamiento y la ausencia de patrones morales va a ser parte fundamental para su comprensión. Es decir, es muy novedoso, es muy reciente el estudio del liderazgo negativo, pero ya se ha empezado a entender de qué va y en qué consiste esta forma de liderazgo, eh, entendiendo que el líder no solamente tiene características positivas, sino una posición jerárquica desde la cual puede ejercer eh, acciones en detrimento de la salud mental y el ambiente de trabajo o a favor de ellos, que es como lo habíamos venido conociendo. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo mejor? En nuestro esquema, el principal riesgo que se presenta es a la continuidad operativa, es decir, las compañías no pueden continuar hacia adelante debido a que sus plantillas laborales siempre están incompletas o las enormes cantidades de tiempo dedicados a gestionar el clima laboral o a gestionar denuncias o a gestionar problemas de conflictos generan mucha improductividad. En ese sentido, los riesgos a la continuidad operativa van a ser el principal de sus problemas, pero desde un enfoque individual vamos a ver cómo esto presenta alto riesgo psicosocial y desde un enfoque de los equipos un alto riesgo para el deterioro organizacional
que es la forma en que nosotros lo publicamos en el artículo que se van a encontrar en Acciones e Investigaciones Sociales de la Universidad de Zaragoza. Pues bien, eh, ¿cómo estudiarlo? ¿Desde qué punto de vista lo vamos a plantear? ¿O queremos explicarlo? Yo quiero contarles que si nosotros tratamos de explicarnos por qué una persona actúa de esta forma, ¿sí? Y por qué una persona, pese a la responsabilidad que ha adquirido y la jerarquía que tiene, actúa de una manera nociva o negativa, pues primero plantearía que los estudios de Bandura y Zimbardo sobre desconexión moral hablan de que los individuos pueden modelar este tipo de comportamientos y justificarlos a través de su estatus o diferentes estrategias cognitivas que les permiten creer que esto se encuentra correcto. En segundo lugar, el enfoque situacional de Zimbardo nos dice, como sabemos, ahora que recientemente ha fallecido el doctor Zimbardo, que el contexto laboral y la propia dinámica del grupo va a generar o facilitar que aparezcan comportamientos destructivos por el simple hecho de que todos lo están haciendo o que ese es el rol natural de un entorno. Y finalmente, hay una estrecha relación entre la autoeficacia moral y una cultura ética. En ese sentido, lo que yo planteo es que el, el liderazgo tiene una profunda influencia a través de la manera en que difundimos una cultura ética en las compañías, es decir, si nos apegamos o no a las normas, va a influir también en la forma en que tratamos a las personas, la selección de los líderes, que no siempre ha sido cuidadosamente vigilada, y finalmente políticas o prácticas de recursos humanos para generar una cultura organizacional saludable y un entorno social laboral ético y moral para todos. Pues bien, hasta acá yo querría plantearles justamente cómo esto va a configurar un entorno en donde pareciera que estamos señalando a los líderes como los culpables de ello. Sin embargo, no es así, pero sí querría apuntar a una conclusión. Y esta conclusión tendría que ver con que hay tres estudios clave que nos han señalado que ciertas formas de liderazgo despótico están fuertemente relacionadas o tienen un efecto directo en la rotación de personal. O sea, no en otras cosas, no en el clima, pero sí en la intención de rotación. Y también en la percepción de justicia, es decir, en que no se nos trata de la misma manera a todos y en abandonar del trabajo. Y finalmente, y el que yo considero más importante para el tema del teletrabajo, que hay una fuerte relación entre el liderazgo, la CFR, o sea, ese de liderazgo pasivo que deja que las cosas ocurran y saca las manos mientras se deja la responsabilidad en un vacío, pues va a facilitar que se presenten comportamientos de acoso laboral. Y estos tres elementos son de suma relevancia porque son estilos de liderazgo negativo que tienen un impacto, como decimos, en el estrés, en que se difundan prácticas organizacionales injustas y el acoso laboral, pero sobre todo en que van a promover la presencia de un ambiente de trabajo tóxico que va a afectar la salud mental, pero sobre todo va a afectar la satisfacción laboral de las personas que colaboran en un entorno determinado. Entonces, estas consecuencias pues van a terminar por impactar, como decimos, en las intenciones de rotación y en un mayor deterioro de la productividad, ¿no? Como consecuencias inmediatas del liderazgo negativo y, por supuesto, como extensión, en un deterioro de toda la organización. ¿Por qué? Toda la organización se va a ver deteriorada porque la calidad en el servicio y la moral de los empleados, sobre todo en sectores complejos como es la hospitalidad o la atención médica, pues van a verse específicamente perjudicados al presentarse incluso casos de agotamiento o burnout o desgaste laboral. También, como yo dije al principio, esta enorme cantidad de conflictos que prevalecen entre las personas debido a esta conducta de los líderes, pues se van a incrementar y la efectividad va a empezar a bajar. Por supuesto que son culturas individualistas en donde las personas ven por sus intereses y ya prefieren no tener contacto con los demás porque los demás, lejos de darles apoyo, van a traerles
una situación adversa. Y bueno, pues esto nos impone la necesidad de realizar intervenciones estratégicas para seleccionar y promover mejor los líderes que vamos a promover dentro del trabajo. En otro tema, si es cierto que el liderazgo negativo y los problemas de relaciones interpersonales en el trabajo van a generar un impacto en la productividad, en la rotación y que es necesario intervenir en ello. Por otro lado, en la actualidad, el trabajo flexible ha tomado un auge que podemos afirmar que se ha incrementado hasta en un 30% desde, entre 2020 y 2023 y parece que esto va a mantenerse o al menos así tenemos datos hasta la fecha de hoy. El liderazgo destructivo ha aparecido como parte de este contexto de trabajo. Pareciera que frente a la posibilidad de que ya no podemos estar en contacto con todos los individuos cotidianamente, parece más factible que aparezcan comportamientos como la hostilidad o la irresponsabilidad o negligencia o incluso el acoso laboral. Finalmente, esto se acompaña de un incremento en los riesgos de aislamiento, ansiedad y una pérdida del bienestar. Hay diferentes investigaciones que lo sostienen, pero esta de Sobral del año pasado afirma a través de su estudio que esto es una realidad. Estos tres aspectos van a configurar el entorno actual y algo que mencionaba en algún momento Sebastián Segura de Prax y de quien tomó esta idea. Si nosotros asumimos que el trabajo desde el punto de vista conductual es una serie de interdependencia de tareas que se ven matizadas por conflictos cotidianos, si estos conflictos se negocian y se llevan a buen puerto, pues tendremos productividad e innovación. Sin embargo, cuando estos conflictos se ven acompañados de la agresión, que puede ser activa o puede ser agresión pasiva, como murmurar sobre la gente o aspectos de ridiculizar personas a través de chats, etcétera, etcétera, pues entonces vamos a ver cómo aparece lo que llamamos violencia laboral o violencia en el trabajo. Bien, entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque ante la ausencia de un continuo contacto social, pareciera que el entorno de trabajo flexible necesita no demonizarlo y satanizarlo, ni erradicarlo, porque genera muchos beneficios, aumenta la productividad, mejora mucho el conflicto familia-trabajo, pero también, sobre todo, genera muchos ahorros de energía y traslados, pero también debemos entender que cada forma de trabajo tiene su propio riesgo psicosocial y ergonómico, y el trabajo flexible, pues no es una panacea que no tenga ningún tipo de riesgo y necesitamos hacer algo para contenerlo. Se ha estudiado en diferentes poblaciones esta situación que les planteo. Y lo que hemos visto son estudios principalmente entre trabajadores de 30 a 40 años, es decir, en edad adulta, en estudios de muestras equilibradas de hombres y mujeres y con promedios de 36 años, como dijimos, y diversos géneros y roles. Es decir, hay una gran variedad de estudios más o menos en esta población. Y pues los resultados lo que indican es que hay tres entornos que son mucho más afectados. El primero, los sectores de educación, la gente que estamos en la academia, las tecnologías de información y los servicios corporativos. Es decir, pareciera que es un mal que aparece principalmente o una serie de riesgos laborales que aparecen principalmente, pues no en los trabajadores presenciales que tienen que ir a operar equipos o a vigilar tableros de control, etcétera, etcétera, sino a aquellos que se encuentran principalmente trabajando a través de dispositivos o usando la tecnología para conectarse.
ya sea que estén presencialmente, parcialmente o completamente remotos. Y por otra parte, eh, pues lo que sabemos es que los dos riesgos principales son el acoso laboral y el burnout. Entonces, si ya sabemos esto, si tenemos este conocimiento de que la incidencia en estas dos o la prevalencia en estas dos situaciones relacionadas con la salud mental, pues también quisimos nosotros fortalecerlo y lo haré muy rápidamente para enfatizar cómo nos hemos encontrado mucha información que relacionó y que confirma nuestros datos, ¿no? Que el liderazgo destructivo pues estaba asociado dentro de entornos de teletrabajo al aumento en el estrés laboral y el riesgo de burnout, pero que particularmente esto ocurría también con el liderazgo laissez-faire, es decir, ese que delega todo, ¿sí? Pues va a generar un incremento en los riesgos de carácter psicosocial. Y también, como dijimos, el hostigamiento laboral, pues es una particularidad del teletrabajo, así como el aislamiento o el estrés por aislamiento en quienes están trabajando a tiempo completo. Pareciera que se trata de aspectos parciales, sin embargo, es un caldo de cultivo, es un conjunto de elementos que se van a combinar en una sola situación, tanto el estrés que viven los que trabajan de forma presencial como los que trabajan de forma remota, más aquellos aspectos que derivan del tipo de liderazgo que se esté experimentando a causa del esquema de trabajo. Y finalmente yo sumaría acá algo relevante, los riesgos psicosociales más importantes, pues tienen que ver con la ansiedad y un aumento en el agotamiento emocional. Quienes estudian estos temas en salud ocupacional están familiarizados con lo que esto significa y cómo ahora está clasificado como enfermedad de trabajo, el burnout o el desgaste o el síndrome de desgaste ocupacional o por quemarse en el trabajo, como lo llama Pedro Gilmonte, y tiene pues diferentes factores de riesgo que son críticos y que para mí yo querría enfatizar que al final no se trata solo de temas individuales, sino que la cultura organizacional, ese contexto de normas en las que estamos de acuerdo, que nos permiten matizar los conflictos cotidianos y asegurar que nuestros roles sean productivos, pues van a irse desconectando paulatinamente y vamos a perder lo que ganamos en la colectividad. Y este es el deterioro del que yo hablo o del que yo sostengo que es necesario evitar. Entonces, pues como conclusión, tres aspectos importantes del teletrabajo. Es un entorno que promueve o que va a facilitar la presencia de liderazgo negativo, de riesgos psicosociales y problemas de salud mental asociados al acoso y al burnout. Y entonces, pues es un entorno en el que fomentar un liderazgo positivo y generar estrategias para que se conecten los equipos de trabajo y las personas se comuniquen va a ser de forma inmediata la principal estrategia. Acudimos también brevemente a investigar qué podíamos hacer. La verdad es que estoy en contra de usar el sentido común como elemento de solución y mucho menos una solución comercial, sino que creo que cada uno podemos construirla. Y nosotros construimos nuestra solución a partir de lo siguiente. Nos encontramos que había una estrecha relación en el desarrollo de la salud mental positiva y el liderazgo desde nuestra investigación publicada en 2018, pero también vimos que los líderes que tomaban una actitud preventiva, pues en sus equipos promovían indicadores de salud mental mejores, es decir, menores conflictos, menor estrés, una mayor disposición y motivación para el trabajo, que es creo lo que nosotros estamos buscando. Lo que veíamos también es que este tipo de eh, recursos psicosociales que están ahí listos para ser utilizados por los equipos de trabajo, pues le daban una especie de colchón, de soporte a los líderes, a los gerentes, y se sentía más confiado y más seguro para operar, planificar o generar ideas para la productividad. Y bueno, pues finalmente también el Should sostiene que cuando los recursos y los programas de salud mental son impulsados por el líder,
pues van a permitir un entorno de trabajo más inclusivo, más diverso y pues por lo tanto más tolerante, más justo para todos, ¿no? Y esto es particular en cuanto a aquellos aspectos que tienen que ver con eh, los recursos organizacionales que podemos utilizar y por qué usarlos. Ahora, respecto al tema del acoso y el hostigamiento, que son temas aparte, no necesariamente, pero que pueden gestionarse de una forma separada, pues yo aquí sí quise separarlos porque son una tarea útil, importante, pero creo que los protocolos de violencia y acoso laboral han venido desprovistos de estrategias de actuación. Es decir, creo que convertimos en ministerios públicos, en fiscalías, a las gerencias de recursos humanos, pero no necesariamente están dotados de formas de solucionar ese tipo de problemas o de abordarlos o de hacerse de la cercanía de profesionales que solemos tratar temas de comportamiento organizacional positivo o en este caso negativo. En ese sentido, el acoso y el hostigamiento, lo que nosotros vimos que funcionaba mejor, la investigación de Dolce, Hurley y la de Chen, decían que, o sea, cuando los líderes son transparentes, es decir, la gente también se va a sentir, cuando se sabe que el líder va a actuar de forma transparente, no va a privilegiar o proteger personas, pues también los empleados se sienten más seguros y los reportes ocurren con más frecuencia. Yo sé que mucha gente utiliza los medios de denuncia para cosas distintas, pero es necesario que aparezca la confianza y según ese estudio empezarán a descender conforme se actúe de una forma firme y constante, ¿no? Entonces, sabemos que es un problema que afecta el rendimiento y el bienestar de los empleados, pero que cuando nosotros tenemos culturas fuertes, es decir, cuando se prevalece y se difunde la manera de gestionar riesgos psicosociales, cuando se sabe que hay recursos, pues eso, si bien no los van a ocultar, no los van a omitir, porque ya dijimos que son riesgos naturales de una forma de trabajo, pues van a darles recursos, herramientas coherentes que vayan mucho más allá del te despido o del te regaño, etcétera, etcétera, sino se van a incorporar a la cultura para que esto vaya paulatinamente mejorando. Fomentar la diversión y la inclusión es una estrategia fundamental para producir apoyo social, que como sabemos, naturalmente el apoyo social va a ser eh, una vacuna contra el burnout, contra el agotamiento y va a mejorar el ambiente laboral, pero sobre todo el naturalizar el apoyo, la diversidad, el uso del término salud mental en el trabajo va a hacer que nos veamos más sensibles a ellos y que entendamos que son situaciones pues que no podemos obviar u ocultar y que se trata de algo natural, que es parte de la vida humana y del comportamiento y que es necesario pues gestionarlo. Solo para concluir, voy a mencionar que nuestros hallazgos pueden ser claves para construir una solución. Si ustedes están bajo esta condición de alta rotación, constantes conflictos interpersonales o grupos demasiado aislados y además un incremento en las denuncias de acoso laboral, pues sépanse que un liderazgo preventivo, tener recursos psicosociales para el mejoramiento de la salud mental, impactará positivamente en todos y que el hecho de promover una denuncia, las denuncias de acoso de forma transparente, pues va a fortalecer la cultura organizacional y además va a crear, sin que esto sea de forma persecutoria, pero sí firme y decidida, una mayor conciencia y algo muy importante, va a permear el hecho de que los supervisores, los gerentes, tienen que hacerse cargo de estas situaciones y no nada más de aspectos operativos o de presupuestos. Las relaciones en el trabajo y las personas, decía Jack Welch, el ex CEO de General Electric, son tu trabajo y son su responsabilidad
pero necesitamos dotarles de herramientas para gestionarlo, para crear ingenierías sociales de apoyo en donde las personas puedan comunicarse y apoyarse. Y básicamente de eso va estas conclusiones que hacemos respecto a este problema sobre el teletrabajo, problemas de clima laboral y de acoso laboral y qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Insertar dentro de la cultura organizacional la prevención de aspectos de la salud mental, asumir e identificar con claridad qué riesgos tienen mis formas de trabajo o las formas de operación que tengo, no creer que porque las personas trabajan en atención a la salud o como docentes o en hotelería o en servicios corporativos como los de recursos humanos o finanzas, no creer que solo porque no están expuestos a un riesgo físico, no están expuestos a otro tipo de riesgos y sí lo están, como ya ha quedado amplísimamente demostrado y es urgente poner soluciones a su alcance a través de la gestión de recursos humanos. ¿Qué recomendaciones puedo hacer? Yo voy a hacer dos recomendaciones. Ahora, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo lo soluciono? Pues sin que esto sea un discurso, creo que en la prevención de riesgos psicosociales, en donde haya trabajadores bajo estas condiciones, es urgente capacitar en estilos de liderazgo participativo y transformacional. Segundo, fomentar la propia autoeficacia o los recursos para los líderes y establecer programas de apoyo a la salud mental para manejar el estrés, para solucionar problemas cotidianos, para el desarrollo y el aprendizaje. Tener políticas claras contra el acoso laboral y una cero tolerancia en contra de este tipo. Y no hablo solo del acoso sexual, sino hablo desde una perspectiva más amplia, en donde cualquiera es sujeto de cualquiera, es decir, todos somos susceptibles de ser víctimas de acoso o ser quienes emprendamos un caso de acoso, todos, no hay alguien que esté blindado en contra de eso o que pueda emprenderlo en una situación dada. Y finalmente, la promoción de la diversidad y la inclusión en el trabajo. Entonces, yo lo que les cuento es que nosotros creamos una forma de intervención que es una sesión que llamamos de alineación y comunicación y que desde hace un año y medio hemos estado interviniendo en muchos equipos de trabajo de diferentes industrias con mucho éxito. ¿Y de qué se trata nuestra sesión de alineación? Bueno, pues primero tenemos un paso uno, que es tener un propósito, un encuadre con la gerencia o el director de la empresa o del equipo de trabajo. Segundo, construir, como se hace en el desarrollo organizacional, retroinformación, ya sea a partir de un diagnóstico. Y en el tercer paso, ya dentro de una sesión de equipo, una sesión de grupo, no es un team building, sino una sesión de desarrollo, vamos a decir. Hacemos un entrenamiento en retroalimentación que nos permite pensar y actuar a la vez y elegimos a través de estrategias de design thinking y otras qué conflictos son aquellos que nos están generando mayor urgencia y buscamos estrategias y acuerdos para la asertividad. Y al final, cada equipo, cada empresa construye sus propias políticas y su guión a seguir. Y entonces, de una forma muy práctica, recibimos la información de las personas, nosotros utilizamos estrategias para que esa información permanezca anónima, pero sin embargo sea atendida, y el entrenamiento dentro de la sesión de retroalimentación para mejorar nuestras formas de escucha y comunicación va a ser el escenario para construir una solución. Hemos tenido resultados eh, excelentes, diría yo. Los equipos han conseguido poner en práctica sencillas estrategias y hábitos como escucharse, por ejemplo, aprender a escuchar, hábitos de comunicación y formas de hablar para solucionar problemas que a la fecha de hoy pues nos han representado sin más un cambio conductual o hemos conseguido transformar la cultura
de un equipo de trabajo que antes no ponía en práctica ciertos hábitos y ahora lo hace cotidianamente, mejorando su productividad, manteniendo la cohesión del equipo y, por supuesto, la rotación de personal. Ya trabajamos en la industria minera, hemos trabajado en líneas aéreas, este mismo tema, recientemente con empresas constructoras, por supuesto en el ámbito educativo y en el de la salud, en hospitales, con equipos de médicos o equipos de profesores, y hemos conseguido resultados muy interesantes. Eh, Básicamente, promovemos prácticas de liderazgo saludable, que ya les contaré a detalle, pero que tienen que ver con la comunicación abierta, reconocer a las personas, promover la inclusión y el respeto, facilitar que el otro se desarrolle y solucionar conflictos a tiempo. Yo considero que estas 5 prácticas de liderazgo saludable que están dentro del libro que pueden encontrar en Amazon, van a ser formas muy sencillas de ir construyendo hábitos distintos y poner acciones concretas que solucionen problemas reales. Eh, pues hasta aquí llega mi video. Quienes tengan la intención de contactarnos para saber más de esta información, conseguir publicaciones, acceder al libro o conocer los servicios que estamos realizando para equipos o empresas, pues pueden acceder al Linktree en el código QR que se encuentra ahí o enviarme un correo electrónico cuando así lo deseen. Y bueno, podrán encontrar ahí servicios como este que mencioné o nuestros workshops de liderazgo y competencias gerenciales, el entrenamiento que tenemos para supervisores, planeación estratégica que hacemos con equipos directivos o nuestro workshop de cultura y efectividad organizacional, cuando de lo que se trata es de incrementar el rumbo y mejorar la forma en que los equipos se están desarrollando o una empresa lo hace, o ir a una solución de team building mucho más lúdica que acompañe a sus equipos. Y por supuesto tenemos servicios relacionados con la norma 035 y la gestión psicosocial de riesgos de trabajo, y el acceso a nuestro libro está dentro de esta liga. Hasta acá, pues yo, la verdad es que me gustó mucho hablar de esto, tenía el pendiente de comentarlo, había sido un tema relevante para mí, y aunque nos ha significado una gran cantidad de cercanía y trabajo con empresas a las que tenemos mucho afecto y con quienes hemos trabajado durante mucho tiempo, eh, extenderlo y llevarlo a una población más amplia con quienes podamos establecer un vínculo de consultoría o de facilitación o de capacitación, pues para nosotros va a ser de vital importancia abordarlo, intervenir y ayudarles en una o dos sesiones que nos veamos a solucionar sus problemas de rotación, de clima laboral y aspectos relacionados con la violencia en el trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto.